meta el sol y empieza el día. La radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Bueno, ya estamos listos, ya estamos conectados con el pastor Blas Hervid y su esposa Dirla. ¿Qué tal están? Dios me les bendiga. Buenos días, José. Muy bien, gracias al Señor. Estamos bien. Bendecidos de estar siempre aquí y Yo ya aprendiendo. ni pruebas de audio hago ya, mire, ya solo los enciendo y ya nos vamos. Estamos listos. ¿Qué tal el clima allá en Peoria? Es que se dice, ¿verdad? Teoría, sí. Está bueno. Estamos entrando al calor ya. Uy. Pero todavía tenemos Frescura. frescura de primavera, o sea que estamos disfrutándolo estos días. Cuando a nosotros nos hablan de primavera, nosotros decimos, ¿qué es eso? Lo vimos en el cuaderno, Sí. lo vimos en la escuela, pero aquí no. Aquí o es calor o es frío. Es la estación que viene justo después del invierno, ¿verdad? Sí. Cuando toda aquella resequedad empieza Ajá. a verse verde, Mm. las flores empiezan a brotar y el clima empieza a ponerse un poquito más calurosito, pero no como el verano, Y ¿verdad? empiezan las lluvias. También hay Lluvias. mucha lluvia durante la primavera porque pues está creciendo todo. Y es impresionante que como de una semana a otra podemos ver aquellos árboles totalmente cafés, ¿verdad? Sin hojas y de repente vemos la frondosidad. Es impresionante, es muy lindo. La primavera es una estación muy hermosa. Qué bonito. Y también se dan los tornados, que eso es lo más peligroso. Ah, En el mire. tiempo de la primavera se dan los tornados porque choca el aire caliente con el helado. Ah, eso sí no me lo sabía. Qué terrible. Sí, en algunas regiones Pero ahí donde están ustedes no hay del país. tornados. Oh, sí. Ah, sí. Sí, solo que dan alarma Mm. y uno tiene que esconderse en los sótanos para Oh, protegerse, porque no se sabe por dónde va a salir el tornado. eso está interesante. La vez pasada vi una película de eso. Qué miedo. No quisiera. Mira, todos los días. Yo tengo un tazón ahí. Ah, como así. Ey, esa taza está bonita, pastor. Me Esa hace es cari- otra para Es presumir, para otra para presumir. presumir. ¿Y esa es de barro también o es de También es de porcelana? barro, sí. No, de barro. Oh, mire qué bonita está la taza. Escucha, pastor, ¿de dónde sacas las tazas, pastor? Esa es de México también, me la regalaron. Un día que vaya por allá le voy a traer todas las tazas, ni cuenta se va a dar. Le estoy avisando. Bueno, Esperamos sea sí. pronto, pues. sí. Pronto. Bueno, primero tengo que sacar la visa. Estamos lejos en ese tema. No, eso es cuando el Señor diga ahora y eso ya se da. Ahí sí. Ahí Dios abre los caminos.
A Sí. ver, pastor, ¿de qué vamos? Bueno, ya les presenté hoy a los cafeteros temprano de qué íbamos a hablar, pero compártanos usted cuál va a ser el tema de este día. Pues hoy vamos a compartir acerca del plan de redención a Ujú, través de toda la escritura, donde encontramos todo la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? ujú. Desde principio a fin en la Biblia. Bien, Y conectándolo con lo que habíamos estado hablando anteriormente acerca del Evangelio, entonces vamos a compartir acerca del plan de redención y eso se da desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que vamos a ir por cada libro de la Biblia hablando del plan de redención en Cristo. perfecto. Entonces los dejo, el tiempo es suyo, pastor, para que nos puedan ahí instruir también, para que podamos aprender. Gracias, gracias. Y las preguntas al final. Siempre, siempre. Bueno, Bueno, que el Señor me lo bendiga a toda la audiencia. Qué hermoso es poder compartir las cosas que Dios nos enseña por su Espíritu Santo, por su palabra. Y recordando que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy vamos a ver realmente por qué se dieron esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? La razón. Y realmente lo que hablabas acerca del plan de redención es, el plan de redención lo encontramos en toda la escritura, desde Génesis hasta lo largo de la escritura. todo, todo. Y realmente eso es lo que nos anuncia desde la caída hasta la restauración final, Ujú. ¿verdad? Que es la segunda venida del Señor. Nuestra vida con Cristo. Es realmente vemos la misericordia, la bondad de Dios sobre una humanidad que se aleja cada vez más de Él, ¿verdad? Y ver esa bondad y esa misericordia del Señor a través de este plan de redención. Así es. Espero que todos podamos disfrutarlo, que lo disfrutemos juntos. Sí, un detalle muy importante de nuestros programas y del contenido de nuestros programas es que es para capacitarnos, para instruirnos y estar conscientes de lo que significa el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz y que de una manera personal, individual, podamos compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Al entender la redención, vamos a poder también explicar a otros de dónde el Señor nos ha sacado, qué significa todo lo que es la redención. Y de cualquier pasaje de la Biblia vamos a poder enfocarnos en este tema de la redención. Entonces, nuestros programas siempre van a ir enfocados en esa parte de instruir a nuestra audiencia para compartir el Evangelio porque el día se acerca. La venida del Señor Jesucristo Amén. está cerca. Amén. Vamos a empezar entonces definiendo lo que significa, ¿verdad? Redención. Lo tenés ahí. Voy a dar algunas Ujú. definiciones de redención. Por ejemplo, le voy a dar lo que el diccionario de la lengua española nos dice. Dice que redención es la acción y efecto de liberar y rescatar o salvar a alguien de una situación que es muy gravosa, rescatar de una deuda, de esclavitud o el pecado. Esto es lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? Ahora, tenemos un concepto muy cristiano de lo que es la redención, que es la liberación del pecado y la reconciliación con Dios lograda por nuestro Señor Jesucristo. Y otra que es ya muy teológica es el precio para liberar al ser humano Ujú. de la condenación. Ujú. Entonces estos son los conceptos que tenemos, pero básicamente nos dice todo lo mismo, ¿verdad? Sí. El hecho de pagar un precio para rescatar a alguien que está en una situación muy grave. Para redimirlo, para sacarlo de ahí. Un ejemplo práctico para que entendamos bien lo que es redención es cuando nosotros vamos a un lugar y queremos algo y pagamos por eso que queremos, entonces lo traemos con nosotros y ya nos pertenece, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso que nosotros traemos de una tienda es lo que nosotros redimimos. ¿Por qué? Porque pagamos un precio, estaba ahí, por dar un ejemplo, ¿verdad? Estaba ahí esclavizado, lo rescatamos de ese lugar, lo trajimos con nosotros y ahora nos pertenece a nosotros. Entonces, ese es el concepto, el significado de redención. Cuando Cristo paga el precio en la cruz, el precio de sangre, entonces ahora le pertenecemos a Él. Pero lo más interesante es Ujú. que viene de un vocablo griego, esta palabra, y es del vocablo redemptio, que significa no solamente comprar, Ujú. significa volver.
a comprar, Ajá. que es un poco diferente al hecho de que nosotros hagamos una simple compra, ¿verdad? Sino es volver a comprar, ¿verdad? Algo que realmente me pertenecía y lo vuelvo a comprar para que siga bajo mi pertenencia. Exactamente, o sea, enfocando ese punto que estás diciendo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pues le pertenecían, Ujú. ¿verdad? Eran del Señor, pero la desobediencia de ellos los hizo apartarse del Señor. Ahora eso los vino a caer en una condición de esclavitud, como podemos mencionarlo que una esclavitud del pecado, una esclavitud del enemigo de Satanás, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, y una corrupción moral, una corrupción y también una esclavitud no, ¿cómo se llama? Un enemigo de Dios. Ese es el otro punto. Cuando ocurre el pecado en la vida del ser humano. Si recordamos, José, Ujú. en la parte donde recordemos un poco acerca de lo que pasó aquí. ¿Por qué el plan de redención de Dios? ¿Por qué esa misericordia de Dios? Si vamos al capítulo 2 de Génesis, en el verso 17, ¿verdad? Que el Señor creó a Adán y Eva, los puso en el jardín y todo el asunto, y el Señor viene y les da un mandato y Ujú. también les da una advertencia. Sí, Está en el verso 17 del capítulo 2, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Este es el mandato, ujú. ¿verdad? Aquí tenemos un mandato, no comerás. ¿Cuál es la advertencia? Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente Morirás. morirás. Entonces vemos aquí realmente que, ¿qué pasó entonces? Que Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Esto es, podemos llamarle incredulidad, no creyeron a Dios, el mandato ni la advertencia, y decidieron, ¿verdad? En su libre albedrío, creerle a Satanás. Entonces, ¿qué pasa entonces? El hombre se convierte en esclavo del pecado. Ahí hay una ruptura en la relación con el Señor. Se convierte en esclavo de Satanás, se convierte también en enemigo de Dios, porque ya no es el amigo de Dios, es enemigo de Dios, y todo lo que es él en su ser se corrompe. Ujú. Viene a una O sea, corrupción total o depravación o total, se le depravación llama. total. Entonces, esto es lo que sucede. Esta es la razón básica porque la misericordia de Dios se vuelve a manifestar en el hombre para poderlos volver a comprar, ¿verdad? Ujú. Pero no por causa de que Dios se le perdieron al Señor, sino por causa del libre albedrío que Dios puso y la desobediencia del hombre. Entonces vemos que este plan de redención es un plan de amor. Es Ujú. un plan que busca restaurar a la humanidad del pecado. Y este plan de redención destaca la promesa de un Salvador, de esa simiente que vence al mundo, que vence a la serpiente y am, pone el pie sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, de ahí, este es el contexto Ujú. donde nosotros vamos a hablar ahora. Es bueno recordar que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, les dio toda la autoridad, les dio el gobierno de todas las cosas, ¿verdad? Que gobernaran y se juzgaran sobre toda la creación. Entonces, al ellos desobedecer el mandato divino, entonces toda esa autoridad cayó en manos del enemigo, cayó en manos de Satanás. Entonces, desde ese momento toda la humanidad viene a caer en manos de Satanás, ¿verdad? Como esclavo de Satanás. Y entonces es el momento de que ya la humanidad no le pertenece por decisión del hombre, ¿verdad? A Dios, aunque Dios siempre es dueño de todo. Pero Así es. entonces viene a caer en esclavitud de Satanás por su propia decisión y es ahí donde entra lo que decía, ¿verdad? Ese plan de amor, de restauración, de redención, que es un plan que comienza desde el momento en que el ser humano cae en pecado. Entonces, si vamos ahí a la escritura, al capítulo 3, ¿verdad? Donde es la caída. Ya muchos conocemos todo el contexto de este pasaje, todo lo que habla el momento en que Eva y Adán comieron del fruto prohibido, ¿verdad? De lo que se les había prohibido. Entonces, después que ha pasado eso, pues ellos se sintieron desnudos, descubiertos, la gloria de Dios ya no estaba sobre sus vidas y entonces Dios viene a
a pedir cuenta, ¿verdad? De lo que había pasado. Y es ahí donde entra ya la primera promesa de redención para la humanidad. Es hermoso como en este plan de redención, como hablamos, ¿verdad? Es un plan de amor, es un plan de restauración. El Señor habla del Salvador aquí en esta porción de la Escritura, pero también establece un pacto, ¿verdad? Con el hombre. Mm. Y es hermoso, lo podemos leer, ¿verdad? Sí, O vas a ok, hablar algo más acerca de... del 3:15. Ujú. No, pues sí, hay que hablar de esa promesa porque es la promesa inicial y qué es lo que significa, porque es un versículo que necesita explicación, ¿verdad? El Génesis 3:15. Y esa es la promesa de redención, eh, el- la primera promesa que Dios da a la humanidad después de que está haciendo juicio por el pecado. Me gustaría que pusiéramos en contexto un poco, si usted tiene su Biblia en su mano, vamos al capítulo 3 de Génesis. Es uno de los capítulos más tristes en la escritura, ¿verdad? Porque después del hombre tener una relación genuina de amor, en pureza, en un estado de perfección, por causa de su desobediencia, entonces vemos aquí el capítulo, para mí, que es el más trágico. Encontramos muchas cosas difíciles a lo largo de la escritura, pero para mí que es el más trágico, ¿verdad? Ujú. Quiero poner en contexto, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le había dicho el Señor? Que iban a Ciertamente, morir. ¿verdad? Iban a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ujú. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí quiero hacer una pausa, ¿verdad? Que estamos poniendo en contexto lo Ujú. que vamos a hablar de forma siguiente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos para tener una relación Exacto. de amor con ellos, una relación pura, una relación justa, una relación... Y los puso en el huerto del Edén. Y me imagino que cuando ellos escuchaban la voz de Dios, corrían, ¿verdad? Se Se acercaban. acercaban a tener comunión con Él, a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa ahora en este contexto, ¿verdad? Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba y tuvieron miedo, ¿verdad? Tuvieron miedo, se Se escondieron. escondieron de la presencia de Jehová Dios. Dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Me impresiona la bondad de Dios todavía. ¿Dónde estás tú? Sí, El porque Dios sabía lo que había pasado. Exactamente, Dios conoce todo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La Ujú. escritura no nos relata cuánto tiempo pasó entre de que fueron creados, disfrutaron de la comunión con el Señor y luego en esta parte, ¿verdad? Realmente no nos dice cuánto tiempo pasó. Ujú. Pero el hecho de que ahora corrieran y se escondieran de la presencia del Señor. El Señor les dijo, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Entonces les dice, ahora viene la confrontación, ¿has comido? O sea, Ujú. lo que yo te dije que no hicieras, ¿lo hiciste? Y el hombre respondió, es que fue la mujer que me diste por compañera, ¿verdad? Me dio del árbol y comí. Pero sí, pero ¿qué fue lo que yo te dije? Le dice el Señor, ¿verdad? Esto estoy parafraseándolo. Ujú. Que no En- comieras. que no comieras, ¿verdad? Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dijo, no, la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. No fue culpa mía, ¿verdad? Fue culpa de la serpiente. Bueno, y Jehová dio una sentencia a la serpiente y todo el asunto. Ahora vamos a la parte donde el Señor le dice, bueno, habla la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ujú. O sea, ¿qué significa este versículo? ¿Verdad? Tiene un significado muy profundo. Cuando habla de esa simiente, ¿verdad? Habla de la simiente de Satanás, del enemigo, eh, y la simiente de la mujer. Entonces, aquí nos está hablando
de que después de los que iban a ser de la mujer, o sea, de los que iban a venir de Adán y Eva, iba a venir un ser, una persona que iba a herir la cabeza de la simiente de Satanás y el enemigo Satanás iba a herir el calcañar de esta simiente, ¿verdad? Poniéndolo en contexto, hablando de que esto se cumplió en la cruz del Calvario. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay una simiente de la mujer y esa es la línea de redención para la humanidad que nosotros encontramos desde Génesis, desde este punto de aquí hasta Cristo, ¿verdad? Entonces toda ah, esa descripción de nombres que hay en la Biblia, que son las genealogías, que a veces uno dice, bueno, ¿para qué tanto nombre? ¿Para qué voy a leer tanto nombre? Pero tienen un propósito, tienen un significado. Y la genealogía es lo que nos conectan esta promesa de redención de una generación a otra, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso, no sé si quieres decir algo más acerca del 3:15, para que veamos cómo trascendió de generación en generación esta promesa y veamos la importancia del plan de redención, de la promesa de redención. Y ya dijimos por qué necesitamos ser redimidos. Ujú. Uno de los aspectos claves de la redención en Génesis, ¿verdad? Es precisamente en este pasaje. Se le llama también, bueno, los teólogos le llaman el protoevangelio. Esto El significa el primer primer, evangelio. ¿verdad? El primer evangelio, el primer anuncio de la buena noticia, de la promesa de un Salvador. Es la primera profecía de esperanza en la Biblia. Porque nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es la sentencia que Dios estaba dando. ¿A quién? A Satanás, ¿verdad? Por haber Ujú. engañado a la humanidad, a Eva en este caso, y entre su simiente y la simiente suya. La simiente de maldad que iba a venir a raíz de lo que se iba a producir por el pecado. Porque recordemos que una de las cosas que pasó aquí es que el hombre al ser separado de Dios, porque eso es lo que significa la muerte, Ujú. ¿verdad? Vino a ser separado de la presencia de Dios. Eh, Él mismo se separó. Si ustedes ven en el pasaje que acabamos de leer, cuando dice que se escondieron, ¿verdad? Ujú. Ya ellos se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Recordemos que nuestro Dios es un Dios Dios santo. santo, justo, ¿verdad? Y no Ujú. tiene nada que ver con lo que es el pecado. Entonces, desde aquí vemos que hay un apartarse, ¿verdad? Entonces, dice, y pondré enemistad entre esa simiente que ya venía en corrupción y entre la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Cuando la palabra habla de la simiente de la mujer, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. A toda el linaje hasta llegar a Cristo, ¿verdad? Esa simiente que viene de Adán y Eva a través de Set, porque recordemos que es otro pasaje en el capítulo 4 de Génesis es Caín y Abel. Y aquí vemos cómo el enemigo interviene para detener el plan de redención en el capítulo 4, porque Caín y Abel, uno de ellos dos iba a ser la simiente, ¿verdad? Ujú, Uno de ellos ujú. iba a estar el escogido para la simiente. Y entendemos, según el capítulo 4 que era a través de Abel, porque su corazón era más entregado al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Caín mató a Abel y ahí supuestamente Satanás se había alegrado y dijo, bueno, corté la simiente, ¿verdad? El plan de redención se ha cortado. Y entonces Satanás cree que va a ser el que va a gobernar, ¿verdad? Porque es el que tiene la autoridad. Pero no, el Señor tiene su plan y su plan de redención es perfecto. Y Adán y Eva tienen más hijos y entre uno de ellos es Seth. Y a través de Seth corre la promesa de redención, ¿verdad? De Seth a Noé, de Noé a Sem y de Sem hasta Abraham. Y después de Abraham, pues ya tenemos otra promesa donde el Señor llama a Abraham y le da este plan, ¿verdad? Ujú, De redención ujú. para la humanidad. Sí, para terminar de entender, este es lo que llamamos el protoevangelio o el primer evangelio, que es la promesa profética de Dios ahí, Ujú. La primera en la la Biblia. primera de un descendiente de la mujer, ¿verdad? Que iba a ser la descendencia hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo
y que aplastaría el poder del pecado y la muerte, ¿verdad? Cuando dice que ésta te herirá en la cabeza, o sea, la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Ujú. este te herirá en el carcañal, dice. O sea, cuando supuestamente, ¿verdad? Satanás tiene la victoria cuando Jesús es crucificado, muere en la cruz, pero realmente sabemos que ese es el plan de redención para la humanidad. Entonces aquí, Ese es el precio de la redención por el pecado, ¿verdad? Porque el pecado nos llevó a la esclavitud con Satanás y ahí Satanás fue vencido en la cruz, ahí se pagó el precio, ahí fue vencido y ahora todos aquellos que creemos en Cristo, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues tenemos esta redención. Ahora le aleluya. pertenecemos al Señor. Amén. Por eso es que necesitamos ser redimidos, ¿verdad? Necesitamos ese plan de redención para nosotros, para la humanidad y toda aquella persona que está en este mundo, si no está en Cristo, pues no está redimido. Eso significa de que es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado, vive en corrupción moral y es enemigo de Dios. No hay otro camino, no hay otra opción en este mundo, sino solamente a través de este plan perfecto de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces vemos que desde el principio de cuando la humanidad cayó en pecado, desde ahí vemos el plan perfecto de redención. Entonces, yo creo que ibas a compartir acerca de lo que pasó después, cuando antes de que, bueno, cuando los iba a sacar del huerto, ¿verdad? Porque esa es una parte bien Ujú. interesante, cuando el Señor los expulsa del huerto, pero antes de expulsarlo, el Señor hace un acto muy importante. Entonces vemos realmente que ese plan de redención de Dios viene inmediatamente después de la caída del hombre. Entonces vemos la primera que fue el protoevangelio. Yo quiero hablar de, ahora que el Señor les habla, ¿verdad? De lo que va a pasar, el Señor Ujú, empieza a manifestarse. Y otro punto importante del plan de redención aquí que encontramos en Génesis es la provisión de Dios. ujú. Cómo Dios empieza a proveer para que esta promesa que Él prácticamente acaba de realizar empiece a tomar forma o empiece a manifestarse. En Génesis 3:21, siempre el Ya lo capítulo... leo. Ujú. Y dice, y Jehová Dios hizo, oh no, es 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es el 3:21. Amén. Entonces vemos que Dios cubre a Adán y a Eva, ¿verdad? Con Qué pieles, es lo que había hecho Adán y Eva realmente? Se habían cubierto, ¿verdad? Porque se habían visto desnudos y se pusieron hojas de higuera, dice sus la propias Escritura, sus vestiduras. propias vestiduras, sus propias obras, lo que nosotros llamamos las propias obras. Pero entonces viene el Señor los cubre con pieles, mata un animal para poderlos cubrir con pieles, señalando el principio de la expiación. No sé si Ujú. me puedes explicar un poquito acerca de la expiación para poder seguir con Sí, esto. está bastante relacionado, o sea, todo está conectado, ¿verdad? La expiación con la redención, porque la expiación es cubrir el pecado. Entonces, por qué se da la expiación? Porque la ira de Dios viene sobre el pecado. Entonces, al venir la ira de Dios sobre el pecado, el hombre está descubierto y esa ira de Dios viene sobre su vida. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos. Y entonces la expiación es cubrir y lo que el Señor está haciendo aquí es cubriendo a Adán y a Eva con la sangre de estos animales, que era una representación del sacrificio que iba a haber en un futuro para expiar nuestros pecados, Ujú. ¿verdad? Para cubrir nuestros pecados. Y vemos que en Cristo no solamente nuestros pecados son cubiertos, son quitados. Amén. ¿Verdad? El Señor vino para quitar el pecado del mundo. Y entonces eso es la expiación y por eso es que ocurre este acto aquí donde son cubiertos con pieles y eso significa que hubo derramamiento De de sangre. sangre para poder cubrir la vida de Adán y Eva y no dejarlos pues a la deriva. Desde ese momento, yo pienso que cuando se da este acto es porque Adán y Eva han reconocido que fallaron, Ujú. porque es un acto de justicia, ¿verdad? Entonces cuando Dios ve la actitud de ese acto de justicia, entonces Dios responde y toma la iniciativa de cubrirlos.
igual, de igual manera, cuando nosotros respondemos al llamado del Evangelio, Dios nos cubre, ¿verdad? Con la obra de Cristo en la cruz. Amén, así es. Y un detallito ahí para darte el paso es que el hombre nunca le pide a Dios que haga estas cosas, sino que Dios de su propia iniciativa dice, bueno, voy a redimirlos, voy a expiar el pecado y va a ser de esta manera. O sea, porque la paga del pecado es muerte y entonces tenía que morir un animalito para poder hacer el sacrificio. Y la parte que hablaste, ¿verdad? Acerca de la expiación. La expiación siempre requiere derramamiento de sangre, porque era un avistamiento de lo que iba a ser la paga por el pecado de la humanidad en Cristo Jesús, Ujú. ¿verdad? Tenía que morir un inocente porque el animalito no hizo nada, ¿verdad? El animalito no Sí, tenía la exactamente. culpa de las decisiones pero Dios tomó un animal inocente para poder cubrir el pecado en ese momento, pues, Ujú. de Adán y Eva. Entonces vemos aquí un principio, ¿verdad? Todo pago por el pecado requiere derramamiento de sangre. Este es un principio que Dios lo estableció desde, Desde que el hombre pecó. desde que el hombre pecó, ¿verdad? Y sabemos que fue una reacción pues casi inmediata, aunque Dios tenía su plan de salvación, porque el Señor recordemos que uno de los atributos de Dios es que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? Él sabe Entonces, todas las cosas, Él exactamente. sabe todo. Realmente vemos aquí, José, yo siempre le digo, el Señor, que mi corazón nunca deje de maravillarse con tu palabra, con tu bondad, con tu misericordia. Vemos, porque Dios pudo haber manifestado su ira en ese momento sobre sus hijos de desobediencia, ¿verdad? Pero no fue así, sino que manifestó ese corazón compasivo, misericordioso, realmente bondadoso, del Dios que creó a Adán y a Eva, Ujú. porque los creó para tener una relación de amor con ellos, ¿verdad? Y ellos se estaban revelando. Qué corazón de misericordia. Y Dios es el mismo ayer, hoy Hoy, y por los sí. siglos, ¿verdad? Y el plan de redención sigue vigente para nosotros y ahora porque Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario ese precio para que nosotros podamos volvernos a Dios. Ujú. Sí, espero que todos estemos aprendiendo y siguiendo lo que estamos compartiendo y una de las herramientas que nosotros tenemos para ayudar a las personas, ¿verdad? O a la iglesia es las enseñanzas, los estudios bíblicos de Génesis, que encontramos todo esto lo que estamos compartiendo en este momento, encontramos en estos estudios bíblicos eh, todas estas lecciones que nos ayudan a nosotros a profundizar un poco más en la palabra. Así que todo lo que hemos compartido nosotros, ustedes lo pueden encontrar aquí estudiando estas lecciones del libro de Génesis. Y hacemos ese espacio aquí para hablar acerca de los materiales que nosotros proveemos para que cualquier iglesia pueda estudiarlos o cualquier persona puede estudiarlos, cualquier familia puede estudiarlos y poder comprender toda la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Por cada libro de la Biblia. Así que ese es nuestro plan, nuestro proyecto de ir a través de toda la Escritura y explicar la obra de Cristo en la cruz. Amén. Entramos entonces a la parte bueno, en medio de todo esto de la redención están los juicios, ¿verdad? Y el libro de Génesis nos habla de varios juicios. Ese va a ser un tema que creo que vamos a tratar posteriormente, pero siguiendo este plan de redención eh, a través de Génesis, vamos a encontrar la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó. Porque como les decía anteriormente, la simiente corrió a través de Seth, Noé, Sem y llegó hasta Abraham. Y Dios llama a Abraham. Vamos a ir entonces al capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Nos vamos a saltar hasta ahí y vamos a encontrar en este pasaje la promesa del llamado para Abraham. Antes de entrar a Ujú. la promesa, sí me gustaría hacer, como dijiste, vamos a hablar de los juicios en algún momento, pero sí hacer hincapié en que la bondad de Dios no deja pasar el pecado. Ah,
Ujú. En estos pasajes vemos realmente cuán abominable es para el Señor. Abominable es algo asqueroso, es algo intolerable. Cuán abominable es para el Señor el pecado. O sea, no dijo, ay, bueno, mi creación, de todos modos, Dios, no. El pecado Ujú. tenía que tener Consecuencias. esa consecuencia, y esa consecuencia fue la muerte. Cuando el Señor les dijo, creo que lo explicamos la semana pasada también, cuando le dijo, ciertamente morirás, lo que les decía es, muriendo morirás, ¿verdad? Y empezaron a morir de una vez que fueron separados con el Señor. Yo solo quiero, antes de que entres a Ujú. esta parte, Sí. porque dejar bien claro que a veces nosotros pensamos que nuestro pecado no tiene ninguna consecuencia o que nuestro pecado realmente, Dios es tan bueno que entonces va a pasar por alto. No, el pecado tiene una consecuencia y tiene que pagar, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Entonces vemos como Dios realmente puso juicio contra el pecado. Y si vemos en la parte del capítulo 3 dice, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Lo sacó del huerto. Ujú. Desde ahí el Señor hizo una separación. Dice, echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, la fuente de vida Jesucristo. Y Sí, nadie se va a poder acercar al Padre si no es a través de Jesucristo. así es. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces viene el Señor y empieza, como ya había una promesa de redención, una promesa de un Salvador enviado, y empieza su pacto, empieza él a hacer efectivo el pacto que hizo en Génesis 3:15. Entonces, Ujú. levantando Ujú. a un pacto con Abraham. Sí, conectamos entonces Génesis 3:15 con Génesis 12 del 1 al 3. O sea, pasaron muchos años, generaciones, muchas generaciones, pero la promesa de Dios de redimir a la humanidad siempre estaba presente. Recordemos que entre Adán y Abraham ocurrieron eventos grandes como el diluvio, la Torre de Babel, y todos esos fueron juicios de Dios también que vamos a compartir después, uno de nuestros temas. Pero como estamos hablando de la promesa de redención en Génesis, después del 3:15, que es la primera promesa que se da, vemos en Génesis 12 del 1 al 3 que Dios llama a Abraham y le dice estas palabras. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí le está dando una promesa de una tierra, o sea, perdón, de una nación. Primero la tierra, que dice, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. O sea, le está dando una tierra, un lugar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, eso es que iba a establecer un pueblo. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta expresión, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es porque a través de Abraham, de la descendencia de Abraham, Dios iba a bendecir a toda la familia de la tierra. ¿Y cómo toda la familia de la tierra es bendecida? A través de la salvación en Cristo es que alcanzamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, esta promesa de redención que está aquí en el llamado de Abraham consiste en tres cosas: una tierra, una nación grande y una bendición para toda la familia de la tierra. O sea, algo que nos alcanza a toda la humanidad, algo que nos alcanza a todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan de redención de Dios? Primero, entonces, llamar a un hombre y a través de ese hombre establecer una familia que creyeran en lo que él estaba haciendo, en la obra de redención, Ujú. y después de ahí formar un pueblo que a través de ese pueblo vendría el Mesías, Salvador de la humanidad, en su plan de redención. Y esa es la conexión que hay entonces entre 3:15 y Génesis 12 12. del 1 al 3. Ujú. Y y después vemos otros pasajes de la Escritura donde va la promesa de redención Ujú. en Génesis. Vemos la fidelidad de Dios aquí, Ujú. ¿verdad? Hubo una promesa, Dios empezó a ejecutar su plan, luego Dios inicia su plan de salvación a través de una familia, llamando a un hombre.
levanta esta familia y prometiendo bendición a través de esta familia para formar una nación donde que de esa nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y está hablando cuando le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de su simiente, De su ¿verdad? De su descendencia. descendencia. Y vamos a ver pues más adelante, tal vez en otro programa, cómo el Señor va cumpliendo eso a través bueno, llamó a Abraham, ¿verdad? Lo que Génesis nos enseña en su segunda gran división, que es la historia de los patriarcas y cómo Dios va ejecutando su plan de redención a través de estos hombres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de la vida de José, Ujú, ¿verdad? Tenemos también el llamamiento ahí de una de las tribus, que es la tribu de Judá, ujú, ¿verdad? Donde vendría el león de Judá, de la tribu de de Judá. la tribu de Judá. Entonces, Pero, maravilloso Dios y su ujú. plan. Podemos ir rápidamente en estos versículos por si está tomando nota. Ahí tenemos algunos minutos todavía. Y para confirmar lo que estamos hablando acerca del llamado de Abraham, Dios le prometió a Abraham un hijo y nosotros conocemos la historia, los que ya hemos leído la escritura, todo lo que Abraham tuvo que esperar para que ese hijo llegara, pero hubo un momento de prueba para Abraham en el capítulo 22, donde tenía que sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entregarlo de nuevo al Señor, pero la fe de Abraham era tan grande que obedeció y después que ha ocurrido ese suceso, que ya todos, bueno, los que hemos ah, leído la escritura, los que nos estamos integrados en la iglesia, conocemos lo que pasó. Entonces, después de que el ángel libró el sacrificio de Isaac, entonces viene esa promesa de Dios, ese recordatorio de la promesa de Dios para Abraham. Lo leemos en 22:18. ¿Qué dice 22:18? Dice, no tenés igual, Lo tengo, aquí lo lo tengo. tengo. Ajá. Ok. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí le está recordando nuevamente. Y en los versículos anteriores le recuerda toda la promesa, ¿verdad? La tierra, el pueblo, la descendencia, multiplicaré tu descendencia, le dice. Y el versículo 18 enfatiza esa promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de su Amén, simiente, a través amén, de su amén, descendencia. amén. Y el 26, El 26 ya nos está hablando de Isaac. Miren qué fidelidad del Señor con 4. su promesa. En el capítulo 26, 3, 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo abran mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo vemos el contraste aquí entre Adán y Eva, por ejemplo? ¿Verdad? Porque dice que está reafirmando la promesa ya no a Abraham, sino a su hijo. Y dice, y lo que le dice es porque han sido obedientes, porque han guardado mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, qué importante. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No lo guardaron, ¿verdad? Pero está bendiciendo la descendencia de Abraham y está reafirmando la promesa a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque fueron obedientes y creyeron. O sea, es que es la parte más importante, creerle a Dios. Cuando yo creo al Señor, yo obedezco su palabra. Así es. Cuando yo creo una promesa, yo la estoy esperando porque sé que es certera. Ujú. Entonces, qué importante. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que realmente, ¿verdad? Todos los que se pierden, no es que se pierden porque hicieron esto, porque hicieron otro, no, se pierden porque no han creído a Por Dios. la incredulidad. Por la incredulidad es la que lleva realmente al ser humano a A la la perdición. perdición. Quiero señalar aquí un punto muy importante y que tiene que ver con todos nosotros, todos los que estamos escuchando este mensaje, y es que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Y para aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Y aquellos que en el futuro lo tendrán, tenemos una gran responsabilidad y es transmitir el plan de salvación a nuestros hijos, esa promesa de redención a nuestros hijos. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva creyeron que iba a venir una simiente de ellos que iba a vencer a Satanás. Y entonces sus hijos, Seth creyó
y a través de Seth, dice la Biblia allí en el capítulo 5, que después de que Seth creyó, le nació un hijo y empezaron los hombres a adorar al Señor. Entonces ellos creyeron en Dios. Y entonces aquí vemos también otro ejemplo muy importante. Abraham le creyó a Dios y transmitió esa promesa a su hijo Isaac. Sí. Isaac la creyó y dijo, Isaac, yo creo el plan de Dios, yo creo el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y entonces eso continuó y recordemos que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero hay uno que no creyó. Esaú no creyó la promesa y vendió su primogenitura, pero Jacob sí la creyó y dijo, yo me apropio de esta promesa porque yo creo lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. Y yo creo en su palabra. Eso es prácticamente lo que dijo Jacob. ¿Y qué pasó? Y vemos repitiendo el Ujú, patrón, ¿verdad? Uno cree, uno menospreció ujú. la palabra del Señor y otro la atesoró en su corazón. Y ya no vemos a Abraham, ya no vemos a Isaac, ahora encontramos a Jacob en el capítulo 28. Creo que son los 12 al versículos 14. 12 al 14. Dice, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu Uy, descendencia. qué glorioso eso. Qué hermosa, o sea, la fidelidad de un Dios. ¿Sí? No, no miremos tanto al hombre, aquí miremos al Dios que prometió, al Dios Uy, que sí. estableció esa promesa de redención y ahora está ratificando a otra generación, o sea, no, a la descendencia siempre de Abraham, ¿verdad? Ujú. Dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora le está diciendo a Jacob, Gloria a Dios. ¿verdad? Dios cumpliendo su plan de redención. O sea, Dios tiene ese plan perfecto a través de toda la humanidad y no importa, para toda la humanidad, perdón, y no importa lo que se opone, ¿verdad? No importa la oposición. ¿Cuánta oposición encontramos aquí en el libro de Génesis para que ese plan de redención no se cumpliera? Y lo vimos en la incredulidad de Saúl, lo vimos cuando, ¿cómo se llama? Cuando Abraham y Sara decidieron tener un hijo con la esclava, ahí también Ujú. vemos que querían romper ese plan de redención de Dios, vemos cuando Caín mató a Abel y vemos toda la humanidad perversa, o sea, la generación perversa en los tiempos de Noé. Todo eso era un plan maligno para detener el plan de redención de Dios Ujú, para la humanidad. Y después de esto, pues el siguiente en la promesa de redención es Judá. Y ujú, vemos en las bendiciones de Jacob hacia sus hijos la bendición para Judá, ¿verdad? Y eso es lo que vas a compartir ahí. ujú. Jacob ya estaba por morir y empieza a bendecir la vida de sus hijos. Pero lo impresionante es lo que le dice a Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Miren cómo está. Este es el avistamiento de la persona de Jesucristo. Ujú. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ujú. Seguimos hasta el 12. Y dice, y atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Todo esto es una profecía mesiánica para la descendencia de Judá y todos sabemos que la promesa de redención, el Mesías, viene de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, y todo eso pues más adelante lo vamos a ver cuando ya llega hasta David la promesa de redención. Pero qué interesante es que fue de generación en generación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De linaje en linaje, a través de los años, esa promesa, y aquel que creía, pues recibía la promesa Ujú, de Dios ujú. y el llamado de Dios para
el cumplimiento de la redención en Cristo Jesús. Y por estas personas que creyeron es que nosotros ahora tenemos el Evangelio en nuestras manos, ¿verdad? Porque hubo alguien que creyó, Abraham dijo, yo creo lo que Dios quería hacer, yo creo en la salvación de Dios para la humanidad. Isaac dijo lo mismo, Jacob dijo lo mismo, y Judá también dijo lo mismo. Y ahí encontramos en la vida de Judá otro incidente que también quiso detener la promesa de redención cuando el incidente con Tamar, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema que podemos hablar en un futuro. Ya nos quedan unos cuantos minutos y yo sé que José tiene algunas preguntas. Ya se está listando José con las preguntas. José, Iba a antes decir de que algo. José pregunte, antes de que José pregunte. Siempre los escucho. A veces no me ven en la pantallita, pero aquí estoy cerca. Aquí al ladito estoy nada más tomándome mi café con una semita. Ves que me da pena que me miren. Salud, pues, salud. ¿Qué Fíjese ibas a que decir? los he estado escuchando, ¿verdad? Bastante hablar de este tema de la redención. Y obviamente cuando hablamos de redención entendemos el significado de la palabra, entendemos qué es lo que nos están diciendo. Pero en realidad ustedes creen que la humanidad, o sea, las personas, estamos entendiendo cuál es el significado de esta redención. Pues una de las cosas que yo creo que es necesario que la iglesia lo entienda. Ujú, Cuando la iglesia lo entiende, que somos los que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, va a surgir en la iglesia la urgencia de poder predicar de ese plan de redención, ujú. de las buenas nuevas del Evangelio. Yo creo que es imposible entenderlo si no tienes el Espíritu. Pero si la iglesia lo puede comprender, entonces se va a llevar a cabo el plan del Señor, que es la predicación del Evangelio, porque el plan de redención ya fue realmente Establecido. establecido y terminado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora lo Sí. que tenemos que hacer es poner nuestra fe Anunciar eso. en Jesucristo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Anunciar este plan de redención, el plan de salvación. Entonces, si la iglesia lo entiende, va a ser efectivo en el mundo. Eso es lo que yo creo, José. Y mire qué interesante porque yo he estado analizando un poco y viendo, y es que la humanidad busca redención, pero no le quiere llamar Ujú. redención. Porque la gente, usted ve a una persona y él quiere sanar sus heridas. Ella quiere Ujú. encontrar un propósito. Cierto. El anciano, a sus años del caminar, quiere librarse de muchas culpas. Eh, Quiere tener vida eterna. sí, O sea, no ot- quiere morir. otros quieren vencer sus adicciones. Claro, sí. Ujú. Matrimonios quieren restaurar esas relaciones, amigos quieren restaurar esas relaciones, y personas que se sienten ansiosas, que se sienten frustradas, depresivas y todo eso, quieren tener paz en el interior. Ujú. Y usted puede ver la gente con una necesidad de, de encontrarse con este plan de redención, que Jesús ya pagó el precio por nuestra salvación y ya, como dice usted, cumplió con la parte de que estamos redimidos. Pues en realidad estamos redimidos, no necesitamos Somos redimidos. hacer, no quería decir no necesitamos hacer nada más, porque no es por obras, sino es por fe, pero también es por obras y no solo por fe, ¿verdad? La palabra sí no lo dice. Pero ¿cómo sigue siendo relevante hoy este plan de redención? Mire bien, aún viendo que las personas siguen viviendo vacías, heridas, lejos de Dios, y no quieren escuchar este mensaje de salvación. Ujú. Mire Sí, usted. es que siempre el plan del enemigo está presente en el mundo, tratando de traer mucho engaño, ¿verdad? Ujú, Confusión, corazones endurecidos, se encarga de endurecer el corazón, y eso obstaculiza mucho para que la gente oiga y, y siga al Señor, ¿verdad? Pero en nuestro trabajo como ujú. iglesia es presentar este plan de salvación, de redención en Cristo, y exponerlo, y el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado, justicia y juicio a las personas. Y cuando la persona responde, entonces viene ese, como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese descanso, ese deleite, ese gozo en el corazón,
a pesar de los problemas y las dificultades que se puede estar viviendo en este mundo. Sí, Y la esperanza sí. que tenemos en Cristo Sí, futura. y es que este plan de redención, ¿verdad? Sigue siendo, según lo que los he estado escuchando, sigue siendo completamente vigente porque responde, Ujú. creo yo, a 5 preguntas que todos nosotros nos hacemos. ¿Quién soy? Ujú, sí. Responde a ¿por qué sufro? O sea, ¿por qué tengo Ujú. que sufrir? Y ustedes lo Sí. mencionaron en este tiempo. ¿Hay esperanza para mí? Miren, estas preguntas son las que yo creo que Sí. responde. ¿Puedo cambiar yo? Sí. ¿Y Ujú. existe perdón y restauración? Entonces, Ujú. yo creo Exacto. que en medio de todo lo que vivimos como humanidad, sí está el plan de redención vigente. Lo que pasa es que Claro. Ujú. el enemigo lo quiere sustituir por dinero, por fama, por trabajo, por bienestar, e incluso, ¿verdad? Por predicadores que le dicen que usted tiene que ser próspero y que si usted no es Ujú. próspero Ujú. está en maldición. Sí, por el engaño. José, Ujú. yo creo, porque yo sé que el tiempo va Volando. corriendo, el plan de salvación y de redención está vigente hasta que Ujú. Cristo venga. Así es. Cuando yo decía que la iglesia es importante que la iglesia lo entienda, porque uno como ser humano, como dice Romanos, no hay quien entienda, no Ujú. hay quien busque a Dios. Es que realmente el Ujú. ser humano no anda buscando a Dios. El ser Ah, humano se aleja de Dios. Lo que anda buscando es sentirse mejor, ujú, sentirse aliviado de sus penas. Pero cuando viene la predicación efectiva del Evangelio por una iglesia que lo ujú, entiende, voy a enseñar a las personas a quien comparto que quien nos aleja del pecado y el producto de nuestro sufrimiento, nuestro quebrantamiento y todo es el pecado. Y ese Ujú. pecado nos aleja de Dios. Si esa persona llega a entender que hay un Dios arriba que todavía tiene de ujú. nosotros misericordia, pero es tan santo que no me puedo acercar a Él por mis propias obras, entonces puedo volver mi mirada a aquel que Dios proveyó para que yo pudiera alcanzar Ujú. esa paz, esa redención, esa paz con Dios de nuevo. Ese volver a una relación restaurada con el Señor es a través del Señor Jesucristo. Él es el único, es el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay nadie que esté buscando a Dios. El hombre corre a apartarse, esconderse de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero ese es el plan de redención, que hay esperanza en la provisión que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para volvernos a acercar a Él y Ujú, encontrar en Él la salvación. Rapidito solo lo digo, ujú, yo siempre lo que usted mencionó, por ejemplo, la gente anda buscando ser sanada, hacer esto, no sentir esto, y ujú. de adicciones, de todo, y lo busca en el dinero, en el placer, en muchas cosas. Es como, yo digo, como esos juguetitos, siempre lo he dicho, ¿verdad? De los niños, que tiene diferentes formas, que usted mete una estrella, mete un círculo, y a veces los niñitos quieren meter una estrella ahí donde hay un círculo y pelean y se enojan. No, pero, y nosotros somos iguales. Nosotros tenemos un vacío en nuestro interior que solo tiene forma de Dios, tiene forma de Jesucristo, y solo Jesucristo puede caber en ese vacío para transformar nuestras vidas y cambiar nuestra eternidad, ¿verdad? Entonces, la clave, bueno, la respuesta está en Jesucristo, La la Se nos, respuesta provisión de está en Dios. se Jesucristo. nos terminó. Ahí Se nos está. terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo y terminó bien. Tu respuesta está en Jesucristo. ¿Y usted, amigo oyente, dónde está buscando su paz, su propósito, sanar sus heridas y la redención para su vida? Ahí está. La respuesta está en Jesucristo. Muy bien. Gracias, mis estimados. Un placer poderles ver de nuevo, poder platicar con ustedes, escuchar y poder aprender un poco más todavía, que nos hace falta aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias, José. Así que Bendiciones. nos encontramos, bueno, conmigo mañana. Con ellos dos nos vemos el próximo martes a partir de las 8 de la mañana con otro tema bastante interesante aquí en el Café de la Mañana y tu alternativa 102.9. Así que nos vemos. Saluditos. Gracias por compartir con nosotros este Café de la Mañana. Nos escuchamos mañana en una nueva cita con más conversación, buena música y el mejor sabor para empezar el día.